Vamos a continuar con nuestro tema checando juntos la epístola a los Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En lo que ya hemos visto, que fue todo el capítulo 1, Pablo terminó dejando establecidas varias verdades muy importantes, que además eran muy necesarias para la condición en que se encontraba la iglesia de Corinto. Por ejemplo, menciona que el evangelio que él llama la palabra de la cruz, para unos es locura y para otros es poder de Dios. Así es que lo que hoy comentaban de la persona que dice, ya no me mandes más eso, pues es lo que dice la Escritura. Hay gente que va a reaccionar así, pero otros van a reaccionar entregándose al Señor Jesucristo y siendo salvos por el poder de Dios. Otra verdad que Pablo mencionó y subrayó es que en contraste con esta actitud que las personas tienen de que el evangelio para ellos es locura, para Dios la sabiduría humana, la sabiduría del hombre es locura, es insensatez. O sea, el hombre no puede conocer a Dios guiándose por la sabiduría humana. Nunca va a poder una persona conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Otra verdad que él enfatiza muy importante es que el evangelio, que por algunos es considerado insensatez, dice, es más sabio que lo que los hombres consideran sabio. Lo insensato, tú consideras el evangelio una insensatez, bueno, pues lo insensato de Dios, no es que en Dios haya cosas insensatas, pero eso es lo que las personas dicen, los que consideran la palabra de Dios locura, dice, bueno, lo que para ti es insensato es más sabio que lo que tú consideras sabio. Y lo que es considerado, el evangelio que es considerado que produce hombres y mujeres débiles, es más fuerte que lo que el hombre considera fuerte. Y también menciona Pablo que en Cristo tenemos no solo la sabiduría de Dios, sino también tenemos en él justificación, santificación y redención. Entonces, todas estas cosas que él menciona, cuando inicia el capítulo 2, apoyándose en eso precisamente, puesto que hemos visto todo esto, así que es un conectivo que se considera un conectivo hilativo, que está introducido para mostrar la consecuencia o el resultado de lo que se mencionó anteriormente. Así que, puesto que todas estas cosas son verdad, cuando fui a vosotros, dice Pablo, para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, Pablo confirma en este capítulo haber actuado conforme a la instrucción recibida de quien le envió a predicar el evangelio, porque él dice que lo envió a predicar no con palabras de sabiduría. Pablo considera importante subrayar esto, porque acuérdense que en la antigua Corinto, durante el periodo romano, sobre todo cuando fue reconstruida como colonia romana, abundaba la oratoria, abundaba la retórica y la filosofía griega, y gozaba de gran popularidad. De modo que aunque Corinto no estaba centrada en la filosofía pura como Atenas, sin embargo, su posición, que era muy influyente, comercial y culturalmente, la habían convertido en una ciudad donde los griegos valoraban mucho la sabiduría humana, la elocuencia y el debate intelectual. Todo esto se movía en Corinto, ¿sí? Y la gente estaba atenta a todas estas cosas que se le presentaban de esta manera. Por tanto, al llegar a la ciudad de Corinto, Pablo sabía lo que iba a encontrar ahí. Pablo se iba a enfrentar con gente acostumbrada a los filósofos griegos, que cuando ellos llegaban a la ciudad para hacerse de reputación y ser oídos, preparaban una pieza oratoria que impresionara a los oyentes, haciendo gala del lenguaje de excelencia. Entonces, Pablo sabía que ellos estaban acostumbrados a eso. Pero Pablo llegó, dice él, para anunciarles el testimonio de Dios. Ya antes llamó al evangelio la palabra de la cruz. Ahora le llama el testimonio de Dios.
¿Qué es un testimonio? Un testimonio es obviamente lo que da a conocer un testigo con respecto a lo que escuchó o con respecto a lo que vio. Entonces, es una verdad de lo que él sabe. Entonces, Pablo viene a anunciar la verdad que Dios está comunicando. Ese es el testimonio que Dios está diciendo. La verdad que él está comunicando a los hombres de cómo ser salvos. Les va a dar a conocer ese testimonio que Dios le ha comunicado a él por medio de su Espíritu Santo. Así que llegó a Corinto, habiendo antes, y esto me llama la atención, porque para todo lo que nosotros hacemos para el Señor, siempre debemos dedicar tiempo a prepararnos, a decir, por ejemplo, voy a hablar a esta persona, a este amigo, a este compañero de trabajo, voy a hablarle de Cristo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a introducir? ¿Cómo voy a entrar en el tema? Todo eso, además de estar orando al Señor, llevando muy claros los textos de la Biblia que le vamos a compartir, requiere una preparación y requiere una decisión. Yo no sé si te ha pasado que de pronto vas a hablar con una persona acerca de Cristo y terminas hablando de otras cosas y no le predicas el evangelio. Y entonces, si alguien te pregunta, oye, ¿cómo te fue? Fíjate que, híjole, pues no le hablé porque es que él entró en este tema y empezamos a platicar de esto y se fue el tiempo. Entonces, tienes que tener preparación y tienes que tener una decisión. Y vas conforme a esa decisión que tomas en tu corazón. Así que Pablo llegó a Corinto habiendo tomado él una decisión antes. Una decisión que le ayudara a no caer en la tentación de querer convencerlos con elocuencia y con argumentos humanos. Y eso lo vemos en el versículo 2, dice, pues me propuse, ahí está su decisión, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dijo, yo voy a llegar a Corinto, no me interesa darles un discurso que los impresione y que me haga a mí lucir delante de ellos como un gran conocedor de las cosas, sino que me propongo llegar a hablarles exclusivamente de Jesucristo y presentarles a Jesucristo crucificado. Pablo predicó en Corinto entonces conforme a su decisión de no impresionarlos con excelencia de sabiduría humana, sino presentarles a la persona de Jesucristo crucificado. No pretendió impresionarles con sus palabras como lo hacían los filósofos griegos, a quienes ellos estaban acostumbrados a escuchar. Y dice en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, dice el versículo 4, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo era consciente de que no podía confiar en sí mismo. Así como vimos ahorita en los Salmos, como David dice, toda la fuerza viene de parte tuya, Señor, tú eres el que me fortaleces, el que me preparas para las batallas, tú eres el que me das la victoria. Pablo tenía ese concepto muy claro. Él no decía, pues yo soy el apóstol Pablo, a mí se me apareció en el camino a Damasco el Cristo resucitado de manera especial, o sea, soy especial. No, él no pensaba eso. Él pensaba que en cualquier momento, por su debilidad, es decir, por un ser humano, era probable que de pronto se equivocara y cayera a lo mejor en discusiones infructuosas, en hacer lo que había decidido que no iba a hacer. Y dice por eso que estuvo ahí con mucho temor y temblor. No temor de lo que le pudieran hacer, pues ya había tenido problemas en otras ciudades, donde había sido apedreado, donde había sido echado fuera de la ciudad y dejado como muerto. Ya había tenido todo esto. Él no tenía temor, él iba con todo el valor de alguien que ama al Señor y quiere servirle. Pero el temor estaba más bien en no ofender al Señor,
en no hacer algo contrario a lo que Dios le había dicho. Con mucho temor y temblor. Y fíjense que esas palabras me recordaron lo que Pablo les dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12, cuando les dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, eso que él sentía cuando llegó a predicar a Corinto, lo recomienda para nosotros. Dice que nosotros tengamos temor. ¿Por qué? ¿Porque podemos perder nuestra salvación? No. Nuestra salvación está asegurada en la persona de Jesucristo. No la vamos a perder nunca, jamás. Pero debemos tener, eso sí, temor de Dios. Temor de no ofenderle, temor de no ser tropiezo, como el himno que ahorita cantamos y que decían, si fui motivo de dolor, oh Cristo, que si tropecé a alguien, Señor, te pido perdón. O sea, manejémonos como Pablo, con temor y temblor. Me parece que cuando leo estas dos palabras, me parece en mi mente ver a un equilibrista que está sobre una cuerda floja, que a lo mejor abajo hay una red, pero tú lo ves caminando con mucho cuidado y en ocasiones lo ves que tiembla y por eso a veces traen algo con que equilibrarse, ¿sí? Y van caminando sobre esa cuerda y llegan al final. Y eso es admirable. Bueno, pues es admirable si nuestra vida, si nosotros caminamos de esa manera en la vida, con temor y temblor, de no tropezarnos, no con la idea de decir, al cabo si peco, pues el Señor me perdona, le pido perdón y ya se arregló. Sí, eso es cierto, pero no es la actitud que Dios espera de nosotros. El propósito que Pablo tenía al proceder de esta manera es que los corintios que aceptaran a Jesucristo como su Salvador personal no tuvieran su fe basada en la admiración que Pablo les hubiera podido despertar, sino que tuvieran su fe basada en el poder de Dios, dice el versículo 5, para que vuestra fe, ¿por qué dice todo eso? ¿Con qué propósito? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El poder del Espíritu de Dios se manifestó a través de la predicación del apóstol Pablo en aquellos que creyeron el mensaje que él les estaba predicando. ¿De qué manera se manifestó el Espíritu Santo? En la transformación de sus vidas. La ciudad de Corinto era una ciudad de una gran inmoralidad. Era un puerto en donde había mucho movimiento comercial y venían personas de muchos otros lugares. Y siempre es como en las fronteras, ¿no? Vemos que en las fronteras siempre hay mucha manifestación de pecado. Así pasa también luego en los puertos. Y Corinto era un lugar donde se manejaba mucho comercio, pero también llegaban gentes de todo tipo, de todas partes. Y la ciudad era tan inmoral que se puso de moda el verbo corintizar, ¿sí? Y ya estás corintizando, o sea, cuando una persona andaba comportándose con inmoralidad. Entonces, las personas que se entregaron a Cristo tuvieron una transformación por el poder del Espíritu Santo. Y eso, pues los que lo veían no se lo explicaban, por qué estas personas estaban cambiando y dejando su forma anterior de vida para vivir una vida diferente, una vida de santidad. El Espíritu de Dios se manifestó así y se manifestó también dándoles a los corintios dones que se empezaron a manifestar. Ya lo vimos la vez pasada que Corinto era una iglesia con muchos dones, estaba enriquecida en dones de Dios, dones de ciencia, dones de la palabra, son lo que menciona, pero sin duda al hablar de que estaba enriquecida, pues había muchos otros dones a lo mejor de sabiduría, don de sanidad, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, o sea, había muchos dones, eran manifestaciones del Espíritu. Entonces la fe de ellos se fortalecía y estaba fundamentada no en Pablo, no en la sabiduría que Pablo pudiera haber mostrado, sino en el poder de Dios y en su Espíritu. Por tanto, la iglesia de Corinto existe como un resultado del poder de Dios y de la demostración de su Espíritu
en la predicación del Evangelio del apóstol Pablo. De acuerdo con esto, los corintios se habían rendido a Cristo, al Cristo crucificado. Era lo que Pablo les había presentado. Y con estas palabras, y recordándoles cómo fue su mensaje y diciéndoles el propósito que se había hecho, él se deslinda de aquellos que decían, yo soy de Pablo. Se deslinda de ellos. Dice, yo no vine a traer personas hacia mí, sino a predicar al Cristo crucificado. Yo no voy a ser partícipe, dice Pablo, de la división en la iglesia. ¿Sí? O sea, en lugar de que a lo mejor otro dijera, oye, pues fíjate cómo me admira la gente, de tal manera que dicen que son míos, que me siguen a mí, que yo soy para ellos el ejemplo a seguir. Dice, no, yo les prediqué al Cristo crucificado. Yo no me prediqué a mí mismo. Yo no fui a hacer partidos a mi favor. Yo fui a llevarles el testimonio de Dios. Pablo continúa en el versículo 6 y dice, sin embargo, y esto es muy importante, porque con Pablo ha venido hablando de que la sabiduría del hombre es insensatez para Dios y que nadie puede llegar a Dios por medio de la sabiduría. Entonces parece como que, oye, Pablo está en contra de la sabiduría. Bueno, está poniendo cada cosa en su lugar y diciendo lo que la sabiduría humana es para Dios y lo que puede y lo que no puede lograr esa sabiduría. Pero eso no quiere decir que en el testimonio de Dios o en el Evangelio no haya sabiduría. Por eso dice, sin embargo, o sea, pero hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Cuando Pablo llegó a Corinto, estaba predicando el Evangelio. Predicaba la sabiduría de Dios a través del testimonio de Dios. Y aquellos que fueron capaces de reconocer su condición, arrepentirse y entregarse a Cristo, aceptaron la sabiduría de Dios. Y en ese momento nacieron espiritualmente. Es lo que Pablo le dice a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estos corintios que se entregaron al Evangelio, que recibieron el mensaje que Pablo les llevó, nacieron de nuevo. Eran entonces bebés cristianos que empezaron a desarrollarse. Pablo habló sabiduría de Dios cuando llegó a predicar. Y ahora a través de esta carta y a través de la otra que les escribe después, les está comunicando más de esa sabiduría. Pero esa sabiduría que viene de Dios la van a recibir y la van a entender los que han alcanzado madurez. Primeramente les aclara el origen de la sabiduría que él predica y que está incluida en el mensaje que predica. Dice, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes o de los gobernantes de este siglo. Más, dice el versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes o de los gobernantes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, la sabiduría que contiene el mensaje que Pablo predica y las cartas que él escribe es sabiduría que procede de Dios, que él llama sabiduría en misterio. ¿Por qué en misterio? Él mismo lo aclara. Porque antes estuvo oculta, pero ahora ya no está oculta. Ya ha sido revelada. Pero es una sabiduría que no conocieron los gobernantes de este siglo, dice él, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Si nosotros no pensamos bien en estas palabras, ¿qué significan? Pudiéramos pensar que se refiere a que si hubieran conocido la sabiduría que venía implícita en el Evangelio, entonces ellos no hubieran crucificado a Cristo, sino que se hubieran entregado a Él. No es esa la idea. La idea es
que cuando ellos crucificaron al Señor Jesucristo, estaban cumpliendo el plan de Dios. Estaban precisamente haciendo que el plan de Dios funcionara. Pero imagínense, por ejemplo, algunas personas dicen, no, claro, pues los milagros que Jesucristo hizo y que cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, pues estaban conducidas. Oye, ¿qué dice la Escritura que tiene que hacer? Dice esto, pues vamos a ayudar a que lo haga, vamos a ayudar a que suceda. Pero cuando analizamos el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo, nos damos cuenta que fueron sus enemigos los que hicieron que se cumplieran, los que precisamente trataron aquellas cosas que decían. No creen que entonces si lo hubieran entendido hubieran dicho, oye, si dice que sobre su ropa nosotros vamos a echar suertes, pues no lo hagamos. Y entonces evitamos que se cumpla la profecía. Oye, si este es el Mesías que por medio de su sacrificio va a salvar a los hombres, pues entonces no lo matamos, no para que no haya sacrificio. Pero al contrario, Satanás, porque dicen, Satanás es muy sabio, sí, pero no es más sabio que Dios. Entonces Satanás estaba tratando de que Jesucristo fuese asesinado. En una ocasión movió a la gente para que lo despeñaran. Y dice la Escritura que no pasó nada porque todavía no llegaba su hora. Había un lugar y un momento en donde el Mesías iba a morir. No lo iba a determinar Satanás eso. Eso lo iba a determinar el Señor. Cuando Él lo permitiera, iba a suceder cargando nuestros pecados sobre su cuerpo. Entonces, Satanás está, al mover a la gente a ir en contra de Jesús, está cumpliendo precisamente el plan de Dios para la salvación. Esa sabiduría que se predica en el Evangelio, que es el testimonio de Dios, permaneció oculta, parcialmente revelada, pero por medio de tipos y sombras. Por eso cuando vemos las historias del Antiguo Testamento, de pronto lo mencionamos el domingo pasado, antepasado, vemos la historia de Abraham, que Dios le pide a su hijo, que él lo va a sacrificar y que luego Dios provee un cordero para que no mate a su hijo, y habiendo pasado 3 días en donde él lo consideraba muerto, de pronto para él fue como recibirlo entre los muertos. Y todo eso es un tipo, es una pintura de lo que iba a pasar más adelante cuando el Mesías llegara. Pero ¿cuántos lo entendían? Yo creo que en ese momento no lo entendía mucha gente. Lo veía y admiraba a Abraham y admiraba lo que el Señor le había revelado, pero no entendían, esto nos habla del Mesías, esto nos habla de que va a venir el Hijo de Dios, que Dios va a entregar a su Hijo por nosotros. Su conocimiento en el Antiguo Testamento era parcial. Esa sabiduría estaba revelada, pero por medio de tipos y sombras, de tal manera que no estaba totalmente revelada. Colosenses capítulo 1, versículos 25 y 26 dice el apóstol Pablo, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Hoy no está oculta la sabiduría de Dios, hoy está revelada en la palabra de Dios. Esa sabiduría presenta el plan de Dios para dar salvación a los hombres. Una sabiduría que dice que Dios predestinó desde antes de los siglos. Es decir, antes de que se iniciara el conteo del tiempo. Porque acuérdense que Adán y Eva son creados y viven en el jardín del Edén un periodo que no conocemos de cuánto duró, está dentro de la eternidad. Pero cuando ellos pecan y se establece que va a haber un día en que ellos van a morir, entonces en la eternidad se abre un paréntesis que le llamamos el tiempo. Ahí empieza a contar el tiempo. A partir de ahí, y un día eso se va a cerrar. El periodo del tiempo se va a cerrar y va a continuar la eternidad. Pues antes de que esto sucediera, Dios ya había hecho el plan de la salvación y Dios ya había predestinado que todos los que creyéramos en el Mesías, que todos los que aceptáramos su plan de la salvación, recibiéramos la revelación de esa sabiduría que había estado oculta durante todo ese tiempo. Y de esa manera compartiéramos su gloria.
Dice Juan, y Jesús lo menciona en la oración que él hace en el capítulo 17, versículos 5, versículos 22 y 24. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que me diste, yo les he dado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces se cumple lo que Dios había predestinado desde antes de los siglos, que su sabiduría que estaba oculta durante todo ese tiempo de los años, los días del Antiguo Testamento, fuese revelada a los santos, a los que creyeron en el Señor Jesucristo, para que sean partícipes de su gloria. Dios no estaba improvisando. Él estaba actuando conforme lo que había planeado. Dios es un Dios de orden. Y nosotros tenemos que aprender de Él a ser personas de orden, porque esto va a reflejar la presencia de Dios en nuestra vida. Dios no estaba improvisando, sino actuando conforme a lo que había planeado desde antes de la fundación del mundo. De tal manera que también Pedro, en su epístola, en la primera epístola que él escribió, escribe en el capítulo 1, versículos 10 al 12, que los profetas, personas que recibieron revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento, que profetizaron de la gracia que estaba destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los judíos que conocían las Escrituras del Antiguo Testamento rechazaron a Jesucristo porque ellos querían ver las glorias que el Mesías traería sin ver los sufrimientos que primero pasaría. Pero el texto nos dice claramente que en el Antiguo Testamento se anunciaron las glorias que vendrían de Cristo, pero también los sufrimientos. Y ahí está Isaías capítulo 53, que nos habla de los sufrimientos del Mesías, que fue azotado, que fue herido, que fue menospreciado. A estos, dice el versículo 12 de 1 de Pedro 1, se les reveló que no para sí mismos, a los profetas se les mostró que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense qué bendición tenemos, que tenemos conocimientos que nos han sido revelados en la palabra de Dios y que los ángeles les gustaría saber, pero fueron reveladas para nosotros, no para los ángeles. Pablo continúa explicando por qué los príncipes de este mundo no entendieron la sabiduría que había estado oculta, porque en ella se daban a conocer verdades que no procedían de la sabiduría humana. Yo no sé si a ustedes les ha tocado alguna persona que les haya dicho esto, pero hay personas que dicen, todo esto es un plan de los judíos para dominar al mundo. Ellos hicieron todo esto, lo planearon. ¿Tú crees que si el hombre hubiera planeado estas cosas, las hubiera planeado así? O sea, un Dios todopoderoso que entrega a su Hijo en las manos de hombres pecadores para que lo crucifiquen. Y que la imagen que queda en la mente de todas las personas es la imagen de ese Hijo de Dios en la cruz del Calvario, visto como un hombre derrotado. Tan es así que se acuñó ese dicho que dice, si te metes a Redentor, vas a salir crucificado. O sea, como que Jesús quiso ser Redentor y terminó crucificado. O sea, le salió mal el asunto. Esa es la imagen que el hombre tiene del plan de Dios. Si el hombre hubiera hecho un plan para engañar, no lo hubiera hecho así. Hubiera hecho un plan como hace con los superhéroes. Los superhéroes, que son los personajes que el hombre crea, vencen todo, ¿sí? A todos les ganan y no hay quien pueda con ellos. Pero Jesús fue derrotado.
Los hombres lo apresaron, lo golpearon, lo coronaron de espinas, traspasaron su costado. ¿Es eso un héroe victorioso? No, para los hombres es un hombre derrotado. Pero ese es el plan de Dios. Eso no pudo planearlo más que una mente que no es humana. Los humanos no pensamos así. Si alguien te dijera, mira, tú vas a ser una persona muy importante, pero primero te van a dar una de azotes y te van a herir y te van a hacer eso, tú dirías, no, gracias, prefiero que nadie me conozca. Prefiero no ser famoso, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 9, que estas verdades no procedían de la mente humana, porque, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas palabras luego se toman como que, se refiere al cielo. Se refiere a que cuando vayamos al cielo, vamos a recibir cosas y vamos a ver cosas que no las ha visto nadie y que nadie las ha oído y que nadie se las ha imaginado, no han subido en corazón de hombre. Nada más que en el versículo 10 dice que Dios ya las reveló. Entonces no son cosas del cielo, son cosas de ahora, son estas que conocemos por el Evangelio y por la palabra de Dios. Estas cosas nacieron en la mente y el corazón de Dios. Por eso dice que no han sido vistas por el hombre, ni oídas por ninguno, ni han subido en su corazón, no se las ha imaginado. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Por su Espíritu, dice el versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Estas verdades espirituales dadas a conocer en el Evangelio y que Pablo y los demás discípulos que las predicaban las habían recibido por revelación del Espíritu. Y enseguida Pablo da la razón por qué las recibió por medio del Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién te puede revelar algo que hay en el corazón de Dios si no es su Espíritu? Y fíjense cómo en el versículo 11 lo contrasta, diciendo que también sucede así con los hombres. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Tú no puedes saber, ni yo puedo saber lo que una persona está pensando, lo que está sintiendo, lo que está queriendo en su corazón, su voluntad. Yo no lo puedo saber. Puedo creer que lo sé, porque observo lo que hace, porque observo lo que dice, lo escucho y digo, este quiere esto. Pero ¿cuántas veces no nos equivocamos? Porque la persona no está revelando la verdad de su corazón. Está actuando de una manera al contrario, que tú no sepas lo que quiere, que tú no sepas lo que piensa. Y esto me llevó a pensar en cómo hay gente que cree que un psicólogo puede ayudarle a resolver los problemas de su alma. Si en el hombre, el único que sabe lo que hay en el hombre es el espíritu del hombre mismo, nada más. Otro no puede saber. Tú puedes ir con el psicólogo y le platicas las cosas como tú las quieras platicar y él se forma una idea de lo que tú le dices, pero no conoce lo que hay en ti. Así es que si un día te sientes así como dicen algunos, deprimido o frustrado, no vayas a ver al psicólogo. Nomás te va a sacar algo de dinero y va a encontrar culpables. Eso sí, te va a decir, tú no tienes la culpa, es tu mamá, la que tiene la culpa, es tu papá porque te trató mal, es tu papá porque era muy enérgico y entonces tú estás traumado por eso. Y sí es cierto, con razón hago estas cosas yo, pero no tengo la culpa yo, la tienen mis papás. Los psicólogos normalmente hacen eso. Nunca te enfrentan. Tú eres un problema. No, los problemas son otros y por eso la gente les gusta ir con ellos. Yo recuerdo a una muchacha que estudió psicología allá en la ciudad de Monterrey, terminó su carrera y después conoció a Cristo como su salvador personal. Y me acuerdo que un día platicando dijo, pues yo pensaba poner un consultorio, pero pues ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque va a ir la gente con sus problemas y les voy a cobrar por decirles la solución. Si les voy a predicar el evangelio porque la solución es Jesucristo, ¿cómo les voy a cobrar si la escritura es muy clara? De gracia recibisteis, dad de gracia.
Entonces dijo, no lo voy a hacer. Y creo que se mantuvo en eso porque hace poquito tuvimos ahí contacto con ella otra vez y ella es maestra. O sea, se dedicó a enseñar, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios es el único que te puede revelar lo oculto de Dios o las cosas de Dios. Porque ¿quién sabe lo que hay en el corazón de Dios si no es el Espíritu de Dios? Que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Jesús mismo por eso anticipó a sus discípulos que Él se iba, pero que no los dejaría solos, sino que Dios les enviaría en su nombre al Espíritu Santo, que tendría como misión que recordarles todo lo que Él les había dicho y enseñarles todas las cosas. Imagínense que ellos andaban con Jesús, los discípulos, los apóstoles, todos los días, comían con Él, lo escuchaban, viajaban con Él, pero no retenían todo lo que Él les enseñaba. ¿Sí? Entonces, por eso, el Espíritu Santo iba a tener un ministerio, recordarles lo que Él les había dicho. Y ese es un buen motivo de oración para aquellos a los que tú estás enseñando la palabra de Dios, estás dándoles estudios. Bueno, ora por ellos, pidiéndole al Señor que el Espíritu Santo les recuerde las cosas. Porque a veces están en el estudio y dicen, sí, no, muy bien todo, y todo te entienden. Y luego van y actúan en contra de lo que aprendieron. ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó? No, pues no me acordé que dice la Biblia eso. Pasa tiempo para que la palabra de Dios se vaya integrando en nosotros y vaya formando parte de nuestra manera de pensar y de nuestro vocabulario, de tal manera que de manera automática actuemos conforme a lo que dice la palabra de Dios. No tenemos que pensar, porque vienen los textos a nuestra mente, tú lo has experimentado, el Espíritu Santo de pronto trae versículos a tu mente que tú has guardado en tu corazón y que son exactamente el texto que te indica lo que debes hacer y cómo lo debes hacer, para que no lo olvides. El Espíritu Santo va a recordarles todo lo que yo os he dicho. Y Pablo entonces dice, el Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios. El Espíritu del hombre, y lo da como un ejemplo que contrasta con lo anterior, conoce lo que hay en el interior del hombre. Entonces, David conocía esto bien, porque en el Salmo 139, versículos 1 al 4, él escribió, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Lo que no puede hacer otro hombre, para Dios es fácil. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe lo que estamos pensando, lo que sentimos, lo que deseamos hacer, lo que queremos hacer, las decisiones que hemos tomado. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. A lo mejor hay mucha gente a tu alrededor que te diga, no te entiendo a ti. Es que la verdad no sé por qué actúas así, yo no te entiendo. No me importa. Lo que me importa es que Dios me entiende. ¿Sí? Que si yo estoy actuando honestamente, de acuerdo a la palabra de Dios, los demás no me van a entender, pero Dios me entiende. Conoce mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Sí, nuestros amigos conocen nada más lo que nosotros les damos a conocer. Todos platicamos nuestras victorias, pero en las derrotas nos quedamos callados. ¿Sí? Pero no, el Señor conoce todos nuestros caminos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Verdad? De tal manera que a veces nos quedamos así, ¿verdad? Con la palabra y alguien nos dice, ibas a decir eso, pero no lo dije. Sí, no lo dijiste, pero Dios sabe, porque Dios conoce tu palabra antes de que la pongas en la lengua. A Él no se la puedes ocultar. Por eso, David enseñó a su hijo Salomón estas cosas. Dice en Primera de Crónicas 28:9, Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. ¿Sí? Lo que nosotros sabemos, lo comunicamos más adelante. Obviamente a nuestra familia, que es nuestro círculo más cercano, pero también debe ser a los demás.
a los que no conocen a Cristo para que sean salvos. Pablo continúa en el versículo 12 y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Como dice Juan capítulo 20, versículos 21 al 23, Jesús les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho eso, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Fíjense, dice, es Pablo el que está hablando, y dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Y yo estoy poniendo un texto en donde Jesús, el Cristo resucitado, porque ya había muerto y resucitado, cuando va con los discípulos, habla con ellos y les dice, recibid el Espíritu. Pero ahí no estaba Pablo, porque él todavía no se convertía. Pero en Hechos capítulo 9, versículo 17, después de que Pablo se entrega a Cristo en el camino a Damasco, fue Ananías y entró en la casa donde Pablo estaba. Y poniendo sobre él las manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El mismo Cristo resucitado, que en persona les dijo a los discípulos recibir el Espíritu, aquí por medio de Ananías mandó ese mismo regalo para el apóstol, el que sería el apóstol Pablo. Es el mismo Cristo resucitado dándole instrucciones a Ananías. Ve y haz esto. Ananías tenía miedo porque decía, uy, pero Señor, este hombre persigue a los cristianos. Tú haz lo que te digo porque este hombre es un instrumento que yo voy a utilizar poderosamente. Dice Pablo que hemos recibido al Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, dice el versículo 13, también hablamos, porque lo que hemos recibido no es para que nosotros nos quedemos con ello. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Fíjense, Dios no solo reveló a Pablo y a los apóstoles por su Espíritu Santo lo que les había concedido, sino que también les inspiró para que lo comunicaran más adelante. Esto que Pablo está diciendo aquí, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, nos indica que lo que está en la Biblia, en la palabra de Dios, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. O sea, de todo el vocabulario que manejaba Pablo, o de todo el vocabulario que manejaba Pedro, porque eran diferentes. Pablo era muy preparado, Pedro había sido un pescador, era un hombre más sencillo en ese sentido, en cuanto a preparación y cultura. Sus vocabularios eran diferentes, su manera de expresarse era diferente. Lucas tenía otro vocabulario y otra manera de expresarse. Igual Mateo. Entonces, si Dios inspiró las palabras por medio de su Espíritu Santo, quiere decir que tomó del vocabulario que ellos tenían y les dirigió a qué palabras utilizar. Por eso es muy importante y por eso, aunque eso se cumple obviamente en los escritos originales, no en las traducciones. Pero vale la pena, sí, sabiendo eso, que en la traducción que nosotros manejamos, que ha probado a través de muchos años ser fidedigna, memoricemos tal y como está la Escritura, para que no estemos nosotros poniendo palabras de nosotros mismos. Ya si la traducción fue la adecuada o no lo fue, no es nuestra responsabilidad, pero no se ha encontrado que las traducciones hayan distorsionado el mensaje. El mensaje se ha transmitido de una manera milagrosa a través de tantas personas y de tantos años, fidedigna hasta nosotros. Entonces, Pablo tiene en sus escritos su propio estilo. Por eso se puede ver, los que saben de literatura, analizan los escritos de los apóstoles y dicen, Pablo tiene un estilo diferente al estilo de Pedro y diferente al estilo de Mateo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que se conservó la personalidad de los instrumentos que Dios utilizó para transmitir su palabra, pero las palabras
No nada más los pensamientos, las palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso dice Pablo, lo hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. De acuerdo a lo que Pablo comunica a los corintios en esta carta, podemos entender que en la iglesia había cuando menos 3 tipos de personas diferentes. Pablo sabe que en la iglesia puede haber personas que no han sido transformadas por Cristo. Hay personas que se empiezan a reunir porque les gusta la reunión. Oye, me siento tranquilo, me gusta oír los testimonios que dan las personas, pero no han entregado su corazón a Jesucristo. No hay manifestaciones de vida espiritual en ellos. Pablo sabía que esto pasaba también en Corinto. Personas que no habían sido transformadas por Cristo, pero que formaban parte de la congregación que se reunía ahí en Corinto. Había una mezcla de personas así con otros que sí habían sido transformados por Cristo. Por eso en el versículo 14 dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Por qué da este mensaje? Porque él sabe que lo que él va a explicar y está tratando en las cartas, los que no son creyentes y que se reúnen ahí no lo van a entender. No lo van a poder discernir porque son hombres naturales todavía. No han sido transformados. Son hombres naturales, tal y como nacieron y tal y como han vivido. Nosotros no somos hombres naturales ni mujeres naturales. Los que hemos recibido a Cristo hemos sido transformados. Y hemos sido transformados precisamente en hombres espirituales. Por eso dice que no las puede entender, pero porque se han de discernir espiritualmente. Pero dice el versículo 15, pero en cambio el espiritual, este es otro, diferente, juzga todas las cosas. Juzga significa discierne, ¿sí? El juez para dar una sentencia tiene que discernir las evidencias que le están presentando. Entonces, juzgar es discernir. Porque algunos dicen, no juzgues. Espérame, ¿cómo puedo vivir la vida sin juzgar? Tengo que juzgar situaciones, tengo que juzgar actitudes, tengo que discernir todo lo que me rodea. Una cosa es condenar. Eso es otra cosa. No estamos para condenar, pero sí para discernir. Y el hombre espiritual dice, discierne todas las cosas que son espirituales porque él ha sido transformado por Cristo, pero no puede ser entendido por otros. Entonces ahí se confirma que dice, él no es juzgado o entendido por nadie. Pero aún entre ellos, entre estos 2 tipos de personas que componen la iglesia de Corinto, los hombres naturales y hombres espirituales, hay dentro de los hombres espirituales otra división, que son los que han crecido más. Entre los hombres espirituales, o sea, los que han recibido a Cristo, hay unos que se han desarrollado más espiritualmente que otros. Y por eso es que Pablo dijo anteriormente, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hay que nacer primero espiritualmente, recibiendo a Cristo en el corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y una vez que hemos dado ese paso y hemos nacido de nuevo, ese nuevo ser que se ha creado en nosotros, que lo ha creado el Espíritu Santo, tiene que desarrollarse, tiene que crecer, tiene que madurar. Y esto viene por el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hay otros que se han mantenido como niños espirituales. Son salvos, han nacido de nuevo, pero no han madurado. Pueden entender cosas espirituales básicas. A ellos se refiere más adelante en el capítulo 3, versículos 1 y 2 de 1 Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, enseñanzas básicas de la palabra de Dios, y no vianda, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, ¿qué somos cada uno de nosotros? Cada uno tenemos que juzgarnos. ¿Soy yo un hombre natural o ya soy un hombre espiritual? ¿He sido transformado por Cristo? Y si contestas sí, hace mucho tiempo yo entregué mi corazón a Cristo, me arrepentí de mis pecados, soy salvo, no tengo ninguna duda. Ahora, ¿has madurado?
Bueno, me falta conocer, es que pues, no he recibido estudios, es que nadie me ha atendido. Ah, bueno, entonces te has mantenido como niño. Entonces necesitas beber leche espiritual. Necesitas las verdades básicas de la palabra de Dios. Pero a medida que vayas creciendo y desarrollándote, vas a entender cosas más profundas que están en la palabra ya reveladas. No son un misterio, ya están reveladas. Y dice en el versículo 16, para terminar con el capítulo, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ya dice, ya nos dijo antes que solo el Espíritu de Dios conoce las cosas que son de Dios. Dice, pero ¿quién le instruirá? Fíjate, cada vez que una persona pone en duda las cosas que suceden y que Dios permite y piensa que deberían de haber sido hechas de otra manera, ¿sí? Cree que él sabe más que Dios, que piensa mejor que Dios y que está dispuesto a dedicar tiempo para instruir a Dios. Sí, si Dios me pregunta, yo sí le digo cómo debe actuar, porque esto no me parece. ¿Quién? ¿Quién entendió? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir a Dios? Pero nosotros, dice, y no se refiere nada más a él como apóstol y a los apóstoles, sino a los cristianos. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Él hace una pregunta aquí que en realidad ya contestó. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la conoció? Solo el Espíritu de Dios, él lo dijo antes. Pero ahora dice que los que hemos nacido de nuevo tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo es una manera de decir cómo piensa Cristo, qué siente el Señor Jesucristo, cuál es el propósito del Señor Jesucristo, porque lo que son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad están incluidos en el alma del hombre. Entonces, cuando hablamos de la mente de Dios, eso implica, de la mente de Cristo, eso implica pensamientos de Cristo, sentimientos de Cristo y actitudes o acciones o formas de actuar del Señor Jesucristo. La mente de Cristo es cómo Él piensa, decide y actúa, la cual tenemos revelada en la palabra de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, la revelación de cómo piensa Cristo, cómo siente y cómo actúa, la tenemos en la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses nos invita a aplicar esos principios que nos dicen y nos revelan cómo es la mente de Cristo, aplicarlos a nuestra propia vida. Dice Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentimientos, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿cómo actuó? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Nosotros tenemos la mente de Cristo, pensemos como Cristo, sintamos como Cristo, actuemos como Cristo. ¿Cómo? Siguiendo y obedeciendo la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.